Vamos a explicar hoy dos cosillas. La primera de ellas es el experimento de Torricelli. Es un experimento muy famoso y es muy fácil de entender y con el que se descubrió una unidad nueva para medir la presión. Y también la forma, que es muy intuitiva, de explicar este experimento nos va a permitir entender un poquito más cómo funciona la presión. Bien, Torricelli era un físico italiano del siglo XVII que pues él estaba haciendo experimentos, no sé qué, y lo que hizo fue conseguir un tubo de 1 metro de largo, fino, capilar, bueno, capilar no, pero un tubo fino de 1 metro de largo, y lo llenó de mercurio hasta arriba del todo. ¿Vale? Cogió este tubo, lo llenó, hasta arriba del todo de mercurio. El mercurio sabéis que es el único metal que a temperatura ambiente es líquido, es decir, que él llenó un tubo con un material que era líquido y muy denso, ¿vale? El mercurio es muy denso. Y lo que hizo fue, en otro recipiente ya más bajito, echó otro poco de mercurio, ¿vale? Otro poco de mercurio. Cogió este tubo y le dio la vuelta. Entonces, claro, aquí podía pasar lo siguiente, que todo el mercurio que estaba adentro, pues a lo mejor alguno piensa, pues poco a poco va a ir saliendo y llenando esto, ¿vale? Y poco a poco pues habrá más, y a lo mejor hasta se nos desborda. Pero da la casualidad de que eso no pasó. Es decir, todo el mercurio que estaba aquí no salió por aquí y desbordó esto y se salió para acá. No, eso no pasó. Salió un poco y toda la altura del mercurio no se mantuvo. Toda la altura que tenía el mercurio en ese tubo no se mantuvo, sino que perdió un poco. Claro, y él llegó y miró y se le quedó por aquí, más o menos, pues yo qué sé, por ahí. Y el mercurio, había una parte que había bajado y la otra parte se quedó ahí arriba. Claro, esto lo hizo un día y anotó la altura. La altura era 76 centímetros, que al cambio sabéis que son 760 milímetros. Él anotó la altura, lo hizo al día siguiente y vio que el experimento no era 76, pero casi había cambiado un poquito, a lo mejor eran 76,5 centímetros o 765 milímetros. Y claro, dice, oh, pues, ¿qué pasará? Al día siguiente lo hizo, en vez de ser 765, pues resulta que fueron 755. Es decir, siempre estaban alrededor de los 760 milímetros. Pero lo que él no entendía era por qué cambiaba, porque había unas veces que un poco más y otras veces que un poquito menos. Y entonces, con el paso del tiempo, se dio cuenta de lo siguiente, de que claro, lo que pasaba era que este mercurio que había en este otro recipiente estaba en contacto con la atmósfera. Ese recipiente estaba siendo empujado durante todo el tiempo por la presión atmosférica. Todo este tiempo hacía que la presión atmosférica, porque estaba en contacto con el aire, todo el aire que nosotros tenemos encima estuviese empujando al mercurio. Entonces, claro, los días que empujaba más esa presión, subía un poco el mercurio. Los días que empujaba menos la atmósfera, bajaba un poco el mercurio. Claro, y él se dio cuenta de que este experimento sirvió para inventar un barómetro. Un barómetro es un cacharro que nos mide la presión. Pues esto se había convertido en un barómetro. Lo que hizo fue poner una escala aquí al lado e ir poco a poco mirando cómo los días que había más presión subía y lo medía. Los días que había menos presión bajaba y lo medía también. De tal manera que él descubrió con este experimento una nueva forma de medir la presión. Ya conocíamos que nosotros en el sistema internacional lo medíamos en atmósferas. Perdón, en atmósferas no, lo medíamos en pascales, que un pascal es 1 newton por metro cuadrado. Que 101.300 pascales, como el pascal es una unidad muy pequeña, teníamos que coger muchas para que nosotros tuviésemos una unidad bastante fácil de trabajar con ella. Es decir, cogíamos muchos pascales para tener una atmósfera. Que una atmósfera al mismo tiempo era igual que un bar. Pues ahora tenemos una unidad nueva que es los milímetros de mercurio. Y tenemos que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, ¿vale?
una unidad nueva que son los milímetros de mercurio. ¿Cómo se pasan de unos a otros? Pues igual, una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, y eso es una igualdad que podemos meter dentro de los cambios de unidades. ¿De acuerdo? Pues esto es un experimento que llevó como resultado, o conllevó como resultado, una unidad nueva para medir la presión. Y vamos a empezar a hacer problemas. Os voy a empezar a hacer uno que es muy fácil, para que en los siguientes problemas podamos hacer alguno que sea más complicado, que sea de flotabilidad y tal. Pero bueno, de primeras vamos a intentar resolver uno más fácil. ¿Vale? Lo tenéis en las hojas de ejercicios, es el número 13, tiene aquí todo el enunciado, que no es más que un cubo. Un cubo, cuando hablamos de cubo, no estáis pensando en un cubo de agua, estamos pensando en un tetraedro, ¿no? Perdón, nortoedro, hexaedro, es un hexaedro. Estamos pensando en un hexaedro. Y en el que nosotros lo vamos a meter dentro de agua, ¿vale? Lo vamos a meter en un recipiente dentro de ese agua. Bien, fijaos, este no tiene mucha dificultad por lo siguiente. Me van dando datos y yo veo que la densidad del cubo, la densidad de este, es de 2,7. Y que el agua en el que lo hemos metido tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿vale? Como lo hemos metido en agua, esto es H2O. Tenemos la densidad de las dos sustancias, y como la del cuerpo es mayor que la del agua, pues sabemos que directamente se va a hundir, ¿vale? Pero vamos a tener que calcular todo ese procedimiento, todas estas preguntas, porque me va a ayudar a entender por qué se hunde. Bueno, en este caso es evidente, pero iremos trabajándolo porque a lo mejor hay algún problema en el que no sea tan fácil o tengamos que calcular otras cosas más complicadas. En este problema, lo primero que me preguntan es ¿qué masa tiene el cubo? Pues como yo del cubo tengo su lado y tengo su densidad, yo sé que para utilizar la densidad necesito la masa y el volumen. Me están preguntando la masa, es decir, yo necesitaría el volumen. Como yo tengo un cubo, sé que el volumen de un cubo es lado por lado por lado, es decir, que el volumen de este cubo, como es de lado 3, pues sería 3 al cubo, que sería 27. Y diréis, ¿y por qué no hace cambios de unidades? Lo vais a entender más adelante. Yo he trabajado con centímetros, así que el volumen me está saliendo en centímetros cúbicos. Vale, y como tengo la densidad, que es 2,7, y tengo el volumen, que es 27, pues al final calculo que la densidad por el volumen, que es igual a la masa, sería igual a 2,7 por 27. ¿Vale? Multiplicáis eso, bueno, lo calculáis, lo que os dé, pues sabéis que como lo estamos calculando la masa y estamos trabajando en gramos partido centímetro cúbico, pues os da una serie de gramos. ¿De acuerdo? Bueno, lo que dé. Seguimos. Ya tenemos el A, que tenemos ahí una serie de gramos. Lo voy a calcular porque si lo voy a necesitar para más adelante, pues será mejor. Bueno, no tengo la calculadora por aquí. Luego si hace falta os lo calculo. ¿Qué volumen desaloja? Pues el volumen ya lo he calculado y diréis, ese volumen es el volumen del cubo, del sólido. Y diréis, ¿por qué es el mismo que el volumen que desaloja del fluido? Por lo que os conté cuando explicamos aquello de la flotabilidad, de aquello del principio de Arquímedes, que cuando nosotros teníamos un sólido, teníamos un cuerpo sumergido en un fluido, lo que hacía era, entre comillas, apartar el fluido que tendría que ocupar ese espacio, ese volumen. De tal manera que esto, que yo estoy pintando aquí, que es un cubo exactamente igual, este cubo lleno de agua tendría que estar en este hueco, pero no lo está porque está el sólido que yo he introducido. Quiere decir que el volumen desalojado es igual al volumen del cuerpo. Como el volumen del cuerpo lo he calculado en el apartado anterior, pues yo tengo que el volumen del cuerpo, el volumen desalojado es de 27 centímetros cúbicos. No hay que hacer más. C. ¿Qué masa de agua desaloja? Vale, para calcular la masa de agua desalojada, yo no me tengo que fijar aquí. Me tengo que fijar en el agua que no está. Me tengo que fijar aquí. ¿Y qué masa he desalojado? Pues lo único que sé que he desalojado ha sido este cubo de aquí verde. Ese cubo de ahí verde tiene
un volumen que es igual a 27 centímetros cúbicos. Lo acabo de calcular. Y además sé que este cubo está lleno de agua. Quiere decir que ese cubo tiene una densidad de 1 gramo partido centímetro cúbico. Y fijaos, esta es la gran importancia. Cuando yo estoy hablando del cubo, estoy hablando de una densidad. Cuando yo estoy hablando del agua desalojada, tengo que coger otra densidad porque es el fluido desalojado que tiene una densidad distinta a la del cuerpo. Vale, pues con estas dos cosas, si tengo volumen y tengo densidad, utilizando lo mismo de antes, densidad por volumen es igual a masa, es decir, que la masa desalojada por el cuerpo, la masa de agua desalojada que tendría que estar ahí, es densidad 1, voy a poner las unidades ahora, aunque antes no lo había puesto, por 27 centímetros cúbicos, de tal manera que son 27 gramos. Bien, entonces eso es el agua desalojada. Fijaos, ¿cuánto pesa el agua desalojada? La pregunta es distinta en el D. ¿Por qué? Porque ahora me están preguntando el peso. Y os recuerdo que el peso y la masa no son lo mismo. Lo único que lo distinguen es que el peso es la masa multiplicada por la gravedad. De tal manera que tengo que coger esto y multiplicarlo por la gravedad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tener cuidado para no poner esto en gramos. El peso sería la masa por la gravedad. En este caso la masa sería 0,027 por 9,8. Tengo cuidado de no cometer errores con las unidades, multiplico esto y el resultado que me saldrá en newtons. Os recuerdo que el peso tiene que ir en newton, que la masa puede ir en gramos, en kilos, etc. ¿Vale? Estos problemas no son complicados hasta ahora, ya los iremos complicando más adelante.